Buenas tardes, estimados estudiantes. Soy el profesor Franklin García. Hoy vamos a hablar de lo que es cómo se hace un baremo. Recordamos que para hacer un baremo primero hay que buscar una variable psicológica, en este caso, y hacer la operacionalización de la misma. Es decir, hay que buscar lo que es el concepto, es decir, el concepto de esa variable. Por ejemplo, si es ansiedad, ¿qué es ansiedad? Buscar la persona o el especialista en esa variable, ¿ok? Y buscar sus dimensiones como tal. Y también de cada una de esas dimensiones buscar lo que son los indicadores. En base a esos indicadores, recordamos que debemos hacer ítems positivos y ítems inversos. Un ítem positivo, por ejemplo, sería un ejemplo de una variable o de un cuestionario. ¿Te gusta la playa? Este, Ese sería el ítem positivo. El ítem inverso sería, ¿te gusta sentir la arena en los pies? Es decir, es para determinar si con esas dos preguntas o esos dos ítems podemos determinar si el paciente en este caso nos está diciendo la verdad como tal. Entonces, en base a esto, esos ítems deben tener un baremo, es decir, cada una de las respuestas que tiene ese ítem debe tener un valor. Recordamos que si, por ejemplo, el ítem positivo tiene tres respuestas, le podemos dar el valor a cada respuesta de 0, 1, 2. Y el ítem inverso sería 2, 1, 0. Para poder tener la respuesta adecuada. Pero en base a esto, vamos a ver lo que es un baremo. Vamos a compartir pantalla para poder ver lo que es el baremo como tal. Muy bien. Entonces, aquí tenemos lo que es el baremo, lo que es lo que vamos a ver. Y entonces vamos a empezar entonces por el concepto. ¿Qué es un baremo? Entonces, como sabemos, un baremo es una tabla de cálculos o un conjunto de normas que establecen el conjunto de criterios para medir o evaluar los méritos, daños o aportes que presenta una persona o una institución. Es decir, en ese baremo nosotros vamos a determinar los puntajes y vamos a determinar, a evaluar el tamaño de los daños o de los aportes que representan para una persona algo o para una institución. ¿Cómo se establece un baremo? Entonces, construir un baremo es establecer una escala de puntuaciones obtenidas con un instrumento que permite medirlas e interpretarlas. Para ello, mediante la atribución a cada una de ellas de un determinado valor. Es decir, que ahí dice que puntuaciones obtenidas con un instrumento, es decir, es un cuestionario o un test lo que estamos aplicando o lo que hemos construido. Entonces, a ese test o ese cuestionario se debe tener un baremo. Entonces, por medio de ese baremo se dice aquí que dice que se le da atribución a cada una de ellas, es decir, un valor determinado. Muy bien. ¿Cuál es la función del baremo? La función del baremo es la medida de una prueba. Es decir, cuando la persona hace el test o termina el test o el cuestionario, es el valor que nos va a dar. Es decir, cuando tú haces esa prueba, ese test o ese cuestionario, al final de todo eso nos va a dar un valor y vamos a determinar en qué medida tiene esa persona el problema que creemos nosotros que tiene. Es decir, los baremos son unos valores que nos indican cómo se sitúa un sujeto concreto al que le aplicamos la prueba respecto a los demás sujetos o de la población que se ha usado. Los baremos sirven para establecer rangos a la hora de evaluar diferentes campos. Es decir, nosotros podemos, por mediante el baremo, decir que una persona tiene un nivel de ansiedad bajo, medio o alto. Y esto de acuerdo a qué? A la puntuación final que nos da
la aplicación de ese test o ese cuestionario. Entonces, ¿cuáles son los links de cómo hacer un baremo? Aquí yo les dejo a ustedes, entonces, lo que son los links de que se pueden utilizar para hacer un baremo, como también hay otro en la plataforma, que también lo pueden utilizar. Ahí en esos links nos enseñan cómo se hace el baremo, cuáles son los niveles que se pueden utilizar de acuerdo a los puntajes que nosotros estemos utilizando. Entonces, recuerde, no cuente los días, haz que los días cuenten. Además de eso, muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en el próximo video o si no también por la plataforma. Muchas gracias.